Les voy a hablar con las cejas. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Araceli, ¿cómo estás? Buenas. Verónica, Victoria, buenas noches. Ya me enteré, ya me dijiste que Victoria es tu apellido, ¿sí? Araceli, ¿cómo estás? ¿Sí? Buenas noches a todos mis hermanos. Lulú, que ya se conectó aquí y está aquí con nosotros presencialmente. Qué bueno que lo hace porque de esta manera seguimos creciendo, seguimos edificándonos y que el Señor nos siga dando ese espíritu de sabiduría y de revelación, porque todos estos misterios, como dice el apóstol Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Y es voluntad de Dios, como Él quiere hacerlos, revelarnos los misterios, es decir, estos misterios los revela el Señor a quien quiere Él revelarlos. O sea, Él sabe cuándo nos va a revelar más cosas, más misterios, porque por eso dice, son misterios. Toda la palabra de Dios es un misterio. Así es que vamos a orar. Vamos a orar primero para ya empezar. Hola, ¿qué tal, Susi? ¿Cómo estás? Georgette, buenas noches. Linda, qué gusto saludarte. Joaquín Recamier, buenas noches. Ese soy yo. Padre mío, cierra tus ojos. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Sé mi Dios omnipotente, que no hay nada imposible para ti, que eres el creador de todas las cosas, que creaste los cielos, el universo, que abriste el mar, que divides los abismos, Señor, con tu poder, Señor. Te damos gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, que es el hombre para que tengas memoria de nosotros, Señor, y el Hijo del Hombre para que nos visites, Señor. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, te pedimos, Señor, nos sigas dando conforme a tu misericordia ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Llénanos de tu sabiduría, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué tal, Pidio? ¿Cómo sigues? Qué gusto saludarte. Katy Camarillo, ya te extrañamos acá por la iglesia, no te hemos visto. A lo mejor ya me dicen algunas de esas semanas que no estábamos aquí. Mira, abre tu Biblia ahí en 1 Corintios 13, ¿sí? Y vamos a leer esta parte que nos permite entender que lo que estamos estudiando, el mismo apóstol Pablo nos dice aquí en la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 13:9, porque en parte conocemos, ¿sí? Y en parte profetizamos, ¿sí? Mas cuando venga lo perfecto, cuando venga todas esas cosas perfectas que va a ser ese milenio, entonces lo que es en parte se acabará. Amén. Y aquí en 1 Corintios también 2, 1 Corintios 2, nos dice la palabra de Dios. 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios. Qué gran bendición, mis hermanos, que tú y yo podamos hablar la sabiduría de Dios y la hablamos en misterio, porque es un misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué la predestinó? Quiero que lo leas ahí. Para nuestra gloria. Aleluya. Con esta palabra Dios te transforma. Así es que vamos a seguir estudiando esto de las 7 iglesias de Asia. Como dice aquí en Apocalipsis 1:4, dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Decíamos ayer, nomás para hacer un recordatorio, estas 7 iglesias existieron en Asia. No le podemos decir a nadie, no, es que no existieron. Pero también, ¿qué tal, Ángeles? También es cierto que en estas iglesias Dios narró lo que le iba a suceder a su iglesia hasta que Él venga en las nubes a tomarnos para ir al tribunal de Cristo y tomar a aquellos que vencieron y hacerlos columna en el templo de nuestro Dios. Amén.
es esa columna, esa nueva Jerusalén que va a descender del cielo de Dios. Y tercero, que decíamos ayer, vamos a estar viendo nuestras propias vidas, a veces ubicadas en una de estas iglesias, y lo importante es que tú tienes que llegar a esa iglesia Filadelfia, ¿sí? Todos tenemos que llegar a esa iglesia Filadelfia. Y es que si no estamos en la de Filadelfia, si tienes áreas que no han llegado a Filadelfia, necesitas arrepentirte y buscar el reino de Dios para siempre estar en Filadelfia, porque Filadelfia es de las 7 iglesias, es la única que ya tiene asegurada su corona. Tiene una puerta que nadie puede cerrar, ¿sí? Amén. Entonces aquí dice en el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, ¿sí? Está hablando aquí a las que ya existían, pero por eso están en Apocalipsis, porque nos hablan de la profecía de la iglesia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y cuando dice primogénito, pues que van a venir muchos después de él. Así es que esa resurrección la tenemos que alcanzar tú y yo. Tú y yo tenemos que alcanzar esa resurrección con un cuerpo glorificado. Amén. Tenemos que alcanzar esa hermosa resurrección, la cual Dios nos prometió, sí, la que tenemos que alcanzar, ¿sí? Así es que, y te lo voy a decir de la siguiente manera: el Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado. Cuando tú ves el libro de Lucas 20, te habla de que no todos van a resucitar con el cuerpo glorificado, se van a quedar a las tinieblas de afuera. Vamos a leerlo aquí en el libro de Lucas 20, mira, ¿sí? Lucas 20, 34, ¿sí? El Señor Jesucristo en Lucas 20, 34 está hablando, dice, los hijos de este siglo, que este siglo recordemos que empezó con nuestro Señor Jesucristo cuando fue a la cruz, cuando pagó el precio de nuestros pecados, cuando inició la iglesia en Pentecostés. Ahí inicia este siglo, y este siglo termina cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes y nos arrebate al cielo, ¿sí? A los que alcancen corona. Por eso dice, es el periodo de la gracia, es el periodo de la iglesia, y por eso dice, los hijos de este siglo se casan, ¿sí? Y se dan en casamiento. Es decir, estamos en un siglo en el cual nos casamos y nos damos en casamiento. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús se refiere al matrimonio? Porque los saduceos, que también eran unos estudiosos de la Biblia, tentaban mucho al Señor y fueron a decirle, a ver, los cuales niegan haber resurrección. ¿Qué negaban los saduceos? Que no había resurrección. Le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y se levante descendencia a su hermano. Y así platica de una historia de una mujer de que tuvo hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, la cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así los siete la tomaron a esta mujer y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer, ¿sí? Entonces, en la resurrección, o sea, hasta aquí es cuando lo quieren tentar, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer y no tuvieron descendencia, ¿no? Bueno, es una historia que le plantean. Yo digo, la que fallaba era ella, ¿no? Pero, ¿no? Bueno, tú pasó por los 7 y ninguno dijo descendencia, ¿no? Entonces, dice el versículo 34, lo que es importante de esta historia. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, el cual ya dijimos, empieza
en el momento que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, cuando inició la iglesia, cuando fue en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, ¿sí? Ahí inicia el siglo y en este siglo va a terminar cuando venga el arrepentimiento. Se dan en casamiento. Versículo 35. Mas los que fueren tenidos, ¿por qué? Por dignos. Para poder ser dignos tenemos que ser perfeccionados. Entonces aquí ya está dividiendo el Señor de todos los que están en este siglo, los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, el siglo subsecuente, el siglo 7, ¿sí? Pero fíjate, de alcanzar aquel siglo y de alcanzar ¿qué? Y la resurrección entre los muertos. Entonces, quiere decir que, dice, los que fueran tenidos por dignos, ¿sí? De alcanzar ese siglo que viene y la ¿qué? Resurrección. Amén. Quiere decir que ahí viene esa resurrección de tener el cuerpo ¿qué? Glorificado. ¿Y qué lograste para tener ese cuerpo glorificado? Salvaste tu alma, porque en el Espíritu eres salvo. Tienes un cuerpo de pecado que te está presionando todo el tiempo, pero tú lo venciste porque modificaste tu manera de pensarse y crucificaste tu carne, y entonces tu cuerpo se deshace y Dios te da un nuevo cuerpo, pero es un cuerpo que glorificado. Y entonces resucitarás con un cuerpo glorificado. ¿Y cómo lo puedes lograr? Acabamos de leer hace un rato, a través de esta palabra, ¿sí? que se habla en misterio, y esta palabra fue destinada para nuestra gloria. Amén. Y entonces fíjate aquí, entonces lo que está sucediendo, que el que alcance corona es un tenido por digno de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos. Entonces Jesucristo es el primogénito, pero los que sean tenidos por dignos serán también resucitados, ¿sí? ¿Sí? Se alcanzan corona, pero dice aquí, los que fueran tenidos por dignos y la resurrección entre los muertos ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales que ¿quién? A los ángeles. Son iguales, seremos igual que los ángeles. Por eso cuando viene el Señor Jesucristo, viene descendiendo con sus ángeles. Y dice, ¿cuáles ángeles? Nosotros los que alcanzamos corona. Somos esos ángeles que descenderemos del cielo. Y fíjate lo que dice aquí, me impresiona aquí y quiero que lo pienses mucho en esta parte. Pues son iguales a los ángeles y son, ¿qué? Hijos de Dios. Y cuando estudias Apocalipsis te das cuenta que hay una separación entre los que ya son hijos de Dios y los que son salvos. O sea, ok, fuiste perfeccionado en la tribulación, Dios trató contigo en la gran tribulación, pero ya no eres hijo en la dispensación venidera. Hijos son, ¿por qué? Porque para ser el hijo, Dios está creando un cuerpo perfecto para él. Ahorita somos el cuerpo de Cristo. Ahorita somos miembros de su carne, somos miembros de sus huesos. Pero en el siglo venidero, el Señor Jesucristo tendrá todo su cuerpo glorificado. Amén. Entonces, para ser parte de ese cuerpo glorificado, necesitamos vencer. Por eso lo vamos a estar viendo, que Dios le habla a estas 7 iglesias que representan la iglesia universal, ¿sí? Y les está diciendo, arrepiéntete, si no voy a quitar tu candelero. A quitarte de la iglesia, ya no serás hijo. Entonces, en la iglesia ya no se habla de la iglesia en el siglo venidero. En Apocalipsis ya no ves que la mencionan. Sí la mencionan las 7 iglesias, pero cuando termina de hablar de las 7 iglesias de las cuales estamos estudiando, allí inicia, ¿sí? Entonces la tribulación.
porque dice, ven, sube acá, le dice a Juan. Ahorita lo vamos a estudiar. Entonces, fíjate aquí qué impresionante. Vuélvelo a leer. ¿Quiénes, dice versículo 35, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, son iguales que los ángeles, porque no pueden ya más morir? ¿Y esos quiénes son? Son los hijos de Dios. Amén. Y entonces se cumple esta parte que el Señor Jesucristo dijo, Padre, te pido que se amen entre ellos, para que ellos sean ¿qué? Uno, como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Entonces vas a ser parte de la deidad, pero ahora sí, sin pecado alguno, porque ya no hay pecado en nosotros. Está tremendo esto, mis hermanos, porque hay una diferencia, ¿sí?, entre los que van a ser salvos y los hijos de Dios. Y mira, velo aquí en Apocalipsis 22, si no me equivoco, vamos aquí, Apocalipsis 22. Está hablando de la Nueva Jerusalén, ¿sí? Dice, recuerda que la Nueva Jerusalén aquí la desglosa como los muros, sus alturas, el centro con unos pisos de oro. Y dice en el versículo 21-24, perdónenme, 21-24. Y las naciones, fíjate lo que dice ahí, y las naciones que hubieran sido, ¿qué? Salvas, andarán a la luz de la Nueva Jerusalén. Y los reyes de la tierra traerán ¿qué? Que es la Nueva Jerusalén, que es el Dios mismo. Por eso dice en el versículo 22, no vi en la Nueva Jerusalén, no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Es decir, es esa Nueva Jerusalén, es Dios, ¿eh? Es Dios mismo con su Hijo y con los tenidos por dignos. El otro día sacó una alabanza nuestro hermano Luis Barrientos y sí lo aclaró muy bien. Dice, cantábamos esta alabanza que decía que andábamos caminando en la Nueva Jerusalén, en las calles de oro. Y dijo, yo ya mejor no me meto mucho, mejor que se los explique el pastor, porque yo no quiero ser de los que caminan en las calles de oro. Yo quiero ser la Nueva Jerusalén, ser esos muros. O sea, los salvos andarán a la luz de ella, caminarán en las calles de oro de la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén ya no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la luz y la gloria de Dios iluminan la Nueva Jerusalén, y todos los salvos van a andar caminando a la luz de la Nueva Jerusalén. Pero los reyes de la tierra, los que nuestra meta es hacernos uno con Dios, estaremos en los muros reflejando la gloria de Dios, ¿sí? Y mira, te lo vuelvo a reiterar aquí en Apocalipsis 21. Dice Apocalipsis 21, 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo y diciendo, ven acá, yo te voy a mostrar a quién. A la desposada. ¿Quién es la desposada? La esposa del Cordero, que ya se hizo uno con el Señor Jesucristo. Ahora dice, ¿por qué está diciendo, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras? ¿Por qué está hablando de eso? Pues porque la Nueva Jerusalén, la desposada, está en el cielo, ¿sí?
Lo que está narrando Juan ahí en Apocalipsis, él está viendo y le dice el ángel, ven, te voy a mostrar. Dice, vuélvelo a leer aquí, dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de ¿qué? De las 7 plagas postreras. ¿Sí? Y entonces quiere decir que todavía se iban a lanzar esas plagas, pero ya estaba hablando de la nueva Jerusalén en el cielo. Y le dice, ven acá, yo te voy a mostrar aquí en el cielo a la desposada, a la esposa del Cordero. ¿De dónde está? En el cielo. Todavía no desciende la nueva Jerusalén, porque el ángel tiene todavía las 7 plagas postreras que van a ser lanzadas a la tierra. Amén. Y dice en el versículo 10, fíjate, ¿cómo es la desposada? ¿Cómo es la esposa en el cielo? Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Y cómo era? Teniendo ¿qué? La gloria de Dios. Y su fulgor, o sea, su brillantez era semejante al de una piedra que preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Y cómo era la esposa? Versículo 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, entre las puertas 12 ángeles y los nombres inscritos de las 12 tribus, ¿sí?, de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al sur, y aquí nos va diciendo todas las cosas como es, ¿no? Y ve los cimientos de quienes pusieron el cimiento de la palabra de Dios, los apóstoles. Ve el versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Amén. Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces, y dice, y mire cada quien cómo va a edificar, porque debemos edificar sobre el cimiento, que es la palabra de Dios. Entonces, al edificar la palabra correctamente, Dios te está poniendo en la nueva Jerusalén, porque te está transformando a ese ser perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que Él sea el primogénito de los muertos, para poder alcanzar la resurrección. Amén. Yo sé que tú ya resucitaste en el Espíritu, y gloria a Dios por eso. Y ahora ya tienes al Espíritu Santo, y ahora todo lo que tú necesitas es postrarte a los pies de Dios, pedirle sabiduría, que Dios te revele y que le digas, cámbiame Señor, muéstrame lo que debo de cambiar, para que tú cada día vayas siendo más como es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para hacer esos árboles que dice aquí. El Señor Jesucristo lo dijo muy, muy claro, por sus frutos los conoceréis, porque el Señor nos está transformando para nosotros dar fruto. Amén. Y ya cuando tú das fruto, puedes dar un fruto bueno, puedes dar un fruto malo, pero si el Señor dijo, imposible que el buen árbol dé un mal fruto. Eso es imposible. Si ya da buen fruto, ya no puede dar mal fruto. Por consiguiente, puede estar en el cielo. Allá no hay oportunidad de estarse arrepintiendo, Señor. Dame otra oportunidad. Ya se acabó. Amén. Entonces, regresando entonces aquí en Apocalipsis 1:5. Perdón, déjame cuál estamos leyendo. Sí, 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes, ¿de dónde? De la tierra. A ver, aquí, entonces de los reyes de la tierra, de Putin que están aquí en Rusia, del presidente de Estados Unidos, de los reyes de Inglaterra, no, de los reyes que ya aquí somos transformados por medio de Él, porque Él es el Rey de Reyes. ¿Recuerdas este versículo que tanto hemos estado estudiando
aquí en Primera de Juan, donde dice claramente en Primera de Juan 4:17, en esto ya se ha perfeccionado el amor en nosotros. Esa es nuestra meta, decíamos el domingo. Tenemos que ver este versículo 17. Yo quiero llegar a ser esta persona del versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que el amor de Dios se haya perfeccionado en nosotros. Para que tengamos confianza cuando venga el tribunal de Cristo. Pues como Él es, así somos nosotros. ¿En dónde? En este mundo. Por eso es el primogénito de los reyes. Es el primogénito de los el primogénito en la resurrección, ¿sí? Y es el soberano de los reyes de la tierra. No está hablando de los reyes de este mundo, está hablando de los perfeccionados aquí en la tierra, al que nos amó y ya nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y que nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Amén. Te hizo rey y sacerdote ¿para quién? Para Dios su papá y nuestro Padre. Amén. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán ¿qué? Lamentación. ¿Qué van a hacer? Se van a lamentar. ¿Quiénes se van a lamentar? Los que no creyeron. ¿Quiénes se van a lamentar? Los que siguen haciendo el mal. Porque va a dar en ese momento cuando lo vean venir por las nubes. Recuerda, cuando venga el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos y nadie le verá. Pero cuando Él venga, entonces todo ojo le verá. Hay una diferencia. Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque en la primera parte el Señor Jesucristo se lleva a los que alcanzaron, a los que sean tenidos por dignos de irse a formar la nueva Jerusalén en el cielo, la cual va a descender del cielo de Dios, ¿sí? Y aquí se estará llevando a cabo la tribulación y la gran tribulación. Pero cuando venga el Señor a implantar el milenio aquí, todos los que siguen con su necedad van a hacer ¿qué? Lamentación. ¿Y sabes por qué van a lamentar más? Porque no van a vivir durante 1000 años, porque Dios puso eternidad en todo ser. Y ellos no van a volver a ver nada durante 1000 años. Mira, vamos a Apocalipsis 20. Aquí en Apocalipsis 20 se está narrando exactamente el momento donde va a iniciar el milenio. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave ¿de dónde? Del abismo, y una gran cadena en la mano. ¿Y para qué era la cadena? Porque dice aquí en el 2, ¿y qué hizo con la cadena? Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y aquí vemos aquí la diferencia. Y vi que tronos. ¿Quiénes se van a sentar en esos tronos? Los tenidos por dignos, los que son la desposada, la que el ángel le dice a Juan, ven, te voy a mostrar a la desposada. El ángel que tenía las 7 copas para lanzarlas a la tierra, te voy a mostrar a la desposada. Y esa desposada
Te quiero decir que es la esposa del Cordero y que son los muros de la Nueva Jerusalén, porque tiene un muro grande y las puertas y los cimientos de esa Nueva Jerusalén son los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Amén. Y entonces esos son esos reyes que tú y yo debemos vivir en esa esperanza viva. Amén. En esa esperanza es la que debemos fincar todo nuestro propósito. Recuerda que la esperanza no es fe. Estamos hablando que una cosa es el amor, la fe y la esperanza. Ahí es donde tenemos que estar nosotros fundados, en esa esperanza. Nuestra esperanza, ¿qué es? Ir al cielo, ver a Dios cara a cara, ser parte de la Nueva Jerusalén, que el Señor nos siente junto a su Padre, o sea, que es nuestro Padre, a la diestra de Dios. Amén. Esa es nuestra verdadera meta. ¿Sí? Fíjate, te voy a dar más un paréntesis otro. Ve aquí a Primera de Tesalonicenses y ve dice, muchos dicen, a ver, en Tesalonicenses dice que todos vamos a ser arrebatados y vamos a ser transformados. No, pero le está hablando una iglesia que está caminando conforme a la voluntad de Dios. Esa es la diferencia con Tesalonicenses, ¿sí? Entonces vamos aquí a Primera de Tesalonicenses y fíjate cómo estaban los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1:3 le está hablando el apóstol Pablo, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre, ¿sí? Y Padre nuestro, y Padre nuestro, ¿sí? Déjame ver. Y Padre nuestro, de la obra de ¿qué? De vuestra fe. Ya no lo voy a meter ahí, pero recuerda que la fe sin obras está como muerta. Entonces, quiere decir que los tesalonicenses tenían obras de fe. Del trabajo de vuestro amor. Todo el amor que ya están dando los tesalonicenses. Y fíjate lo que dice. Y de vuestra constancia. ¿Y de vuestra qué? Constancia. O sea, estaban constantes ¿en qué? En la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque queda muy claro, el Señor Jesucristo dice, a los que sean tenidos por dignos, y esa es nuestra meta. Eso nos ayuda a ti y a mí a hacer morir la carne, porque dices, o sea, Dios no creas que así como, el Señor, su misericordia es nueva cada mañana. No, va a haber un momento que ya no. En ese siglo venidero, ¿sí? Ni se casan ni se dan en casamiento, porque solamente serán hijos de Dios los que sean tenidos por dignos. Amén. Los demás serán, ¿qué? Salvos. Amén. Está tremendo esto, mis hermanos, porque yo he visto muchísimos cristianos que todos dicen, vamos a andar en la Nueva Jerusalén y vamos a andar en esas calles de oro y somos los hijos de Dios. No, eres salvo, porque Dios trató contigo. Amén. Si es que gózate por las pruebas, porque Dios está tratando contigo y conmigo. Vamos a orar por ti, Noemí Down, ahorita terminando antes de esto, que estás diciendo que eres Josefa Castillo de España, pero que actualmente vives en Francia y sufres de una enfermedad. El Señor, qué bueno que estás escuchando esta palabra, porque Dios es poderoso. Para Dios no hay nada imposible. Y para ser sanados, depende de tu fe, depende de tu fe. El poder de Dios está para nosotros, ¿sí? Está para nosotros. Si tú le crees a Dios, entonces para Dios no hay nada imposible, Dios te sana. Pero primero tienes que ser hijo de Dios y recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Amén. Así es que ya que estás ahí, ya nos metimos ahorita con tu comentario de
Josefa Castillo, yo quiero que hagas esta oración y todos los que la están escuchando, para ser hijos de Dios tenemos que recibir el regalo que el Padre nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que Josefa Castillo, que eres de España y que vives en Francia, cierra ahí tus ojos y dile: Señor mío, yo reconozco a Jesucristo, repite conmigo: yo reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y creo en mi corazón que el Padre Celestial lo resucitó entre los muertos. Yo creo en ti, Señor, y te doy gracias por hacerme tu hija, Señor. Te doy gracias, Señor, porque esta enfermedad que había venido a poner Satanás, yo me tomo de la sanidad que me da mi Señor Jesucristo, porque Él se llevó mis enfermedades hace más de 2000 años para aquel que cree. Y recibe esta sanidad porque es una sanidad divina. Es al ser salva, eres sana por las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Recíbelo, no dudes, porque el poder de Dios está. Lo que necesitamos es creérselo a Dios, porque Dios ya nos dio vida eterna. Dios ya nos sanó. El Señor Todopoderoso. Y recuerda y léete ahí el libro de Marcos 5 y ve esa historia de esa mujer que estaba enferma de un flujo de sangre de 12 años y nada le iba peor. Y el Señor Jesucristo le dijo: tu fe te ha hecho salva y tu fe te ha quitado de aquel azote. Así es que mi hermana Josefa, y lo digo hermana porque estoy creyendo que hiciste la oración en este momento. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, gracias te doy, Padre, por salvar a esta mujer, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, y te pido que tú la disipules, Señor, que nos concedas a toda tu iglesia palabra de vida, que estemos enseñándole tu palabra, Señor, perfeccionándola a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, estamos regresando de la importancia de que cómo estaban los tesalonicenses, constantes en la esperanza. Amén. Constantes en la esperanza. O sea, mis hermanos, ahí tenemos que alcanzar, dice, quien tiene esta revelación se purifica a sí mismo. Quien tiene claro el propósito de Dios. Entonces, el Señor aquí en el versículo de Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice en el versículo 7: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Cuando ves que todo ojo lo verá, que está iniciando el milenio, ¿sí? Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Harán una lamentación, porque van a decir: era verdad, ¿sí? Y el Señor Jesucristo dice en el versículo 8: yo soy el alfa, el omega, el principio y fin, dice el Señor. El que es, que era y que ha de venir es el Todopoderoso. Que no hay nada imposible para Él. Al que cree, todo le es posible. Amén. ¿Sí? Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. A ver, yo quisiera preguntar a muchos que dicen que no quieren padecer: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo.
O sea que todos pasamos por tribulaciones, pero en todas nos libra el Señor, porque Él trata con tu corazón. Dice, estaba en la isla llamada Pasmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice en el versículo 10, ¿yo estaba en qué? 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa, el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo ¿a quién? A las 7 iglesias. Si fuéramos muy estrictos diríamos, pues estas cartas son para esas iglesias de Asia, a ellos les sirvieron. No, estas 7 iglesias representan a la iglesia universal del Señor Jesucristo. En un momento tú estás en una de ellas, y deseo que estés en Filadelfia, y deseamos estar solo en Filadelfia. Así es que, y también el Señor dice, estas 7 iglesias que sí existían, también están marcadas como la profecía de lo que le iba a pasar a la iglesia, ¿sí? Dice aquí, escribe y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Existían en Asia? Sí, pero representan a la iglesia universal. ¿Ven? Y entonces, porque yo te diría, entonces, ¿dónde queda la de Tesalonicenses? ¿Dónde quedan los Corintios? No, es que esta revelación es dada para que estas iglesias que existían también nos revela a ti y a mí lo que le sucedió, y vamos a ver cómo va coincidiendo cosas que ya sucedieron y que son ciertas en la historia. Por eso decimos que habla de lo que le iba a suceder a su iglesia, y cómo llegamos a un momento en que nos habla de lo que le falta a la iglesia, lo que va a suceder. Pero también vas a poder ver tu vida, y mi vida yo la puedo ver en estas iglesias, ¿sí? Y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de ¿qué eran? ¿Cómo eran estos candeleros? De oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y ahí lo puedes ver en Daniel, porque también estudiar Apocalipsis necesitamos apoyarnos mucho en las profecías que recibió Daniel. Su cabeza y sus cabellos eran como blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. ¿Quién era esta persona que está revelando aquí? A nuestro Señor Jesucristo, que estaba en donde, en medio de los 7 candeleros, es decir, él se paseaba en los 7 candeleros. ¿Y qué revelación recibe Juan? ¿Y cómo era esa persona de los 7 candeleros? ¿Sí? ¿Cómo era esa persona? Era el semejante al Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo era que se caminaba entre los candeleros de oro? Su ropa llegaba hasta los pies, ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. ¿Sí? Fíjate, bruñidos significa cuando el bronce lo meten en los tornos, que le sacan lo hacen que brille. Es un bronce bruñido, es algo que brilla mucho, ¿sí? Por eso dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente, o sea que transmitía luz, ¿no? Como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, ¿sí? Tenía en su diestra, ¿qué tenía a su diestra? 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué es la espada de 2 filos? La palabra de Dios. ¿Sí? Amén.
y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy Dios y me hice hombre y vine a enseñarles a caminar, y ustedes son mi iglesia, la cual yo morí por ella y la amo y deseo salvarlos a todos los que son mi iglesia. Y aquí todo lo que está narrando en estas 7 iglesias es la intención de Dios a que tú y yo vayamos al cielo. ¿Amén? Que vayamos al cielo. Y entonces dice aquí: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, porque resucitó. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Escribe las cosas que has visto, ¿sí?, las que son y las que han de ser después de estas. O sea, le está diciendo, escribe lo que ha sucedido, pero también escribe lo que va a suceder. Porque yo quiero que mis hijos conozcan el plan y esto los lleve a alcanzar esa corona. Versículo 20, aquí está muy importante. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, los responsables de la iglesia. Qué gran responsabilidad. Porque luego de repente yo veo que hay unos que dicen: yo abro en la iglesia con facilidad, y si no está la gracia, si Dios no te pone, Él es el único que pone, ¿sí? Y Él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Él mismo se encarga. No es una obra de hombres, es una obra de Dios. No es que nos reunamos y vamos a orar por ti, te vamos a hacer apóstol, te vamos a hacer esto. No es Él mismo constituyó. Y qué responsabilidad, porque aquí habla de que hay una gran responsabilidad de estos ángeles, ¿eh? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son que las 7 iglesias. Entonces tú y yo somos esos candeleros. Amén. Y cuando tú ves aquí en Efesios 25, mira, vamos a Efesios 5, 25. Efesios 5, 25, si no me equivoco. Dice: maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó por esta iglesia, que es un candelero? ¿Para qué? Santificarla. ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo desde que tú llegaste a Cristo? Santificándote, haciéndote santo, que acabes con el pecado, que camines cada día más recto. ¿Para qué hizo el Señor esto? Para santificar ¿a quién? Al candelero. ¿Sí? Para santificarla. ¿Y cómo la santifica? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por quién? Por la palabra. ¿Con qué te limpia el Señor? Con la palabra. Amén. O sea, mis hermanos, no hay vuelta de hoja. Si no, estaríamos en el mandamiento: no hagas esto, no hagas el otro. Mejor tú te sigues llenando de la palabra y Dios está tratando contigo y te va a meter en pruebas y vas a salir y tú sigues confiado y Dios te está limpiando con la palabra. Porque dice en Hebreos 8, dice: este es el pacto que haré con ellos. Voy a poner mi palabra, la escribiré en sus espíritus, en sus corazones, y la subiré a sus mentes, y haré que anden en mis mandamientos, obedeciéndome todos. Y entonces, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo con nosotros? ¿Por qué se pasean los 7 candeleros? Porque está purificándonos, nos está exhortando a todos. Dice:
quita esto, cambia el otro. Pero si el ángel de la iglesia está cerrado con fortalezas, entonces no va a permitir que se transmita la palabra que quiere el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y entonces por eso le habla al ángel de la iglesia. O sea, el asunto es que hay muchos ángeles de iglesia que tienen sus concupiscencias y las ovejas buscan esos ángeles que tienen las mismas concupiscencias y no tendrán hambre de la palabra de Dios y no sufrirán la sana doctrina. ¿Sí? Pero el Señor Jesucristo está trabajando para dice, en el lavamiento del agua por la palabra, para llegar a esta parte bien importante, a esas bodas, a esa desposada, a fin de presentársela. ¿De qué manera? Asimismo una iglesia que gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces aquí ya ves, para presentársela así, quiere decir que Dios ya trató contigo, te perfeccionó para poder entrar a las bodas. Amén. Y si no estás preparado, serás de esas 5 vírgenes que se cerrará la puerta y dirás después, Señor, ábrenos, y el Señor diga, no las conozco. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, va a poder entrar en donde, en el reino de donde, de los cielos. Ese reino en donde está, en los cielos. Amén. Así es que aquí dice, y vamos a terminar esta parte porque vamos a entrar al capítulo 2, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. 7 iglesias que representan a la iglesia universal. Quiere decir que el Señor Jesucristo está en todas las iglesias, ¿sí? Pero le habla y le está exhortando al ángel de la iglesia. Haz esto, haz esto, haz esto. Y después le habla a la iglesia. Por eso tú y yo, dice la palabra de Dios, bienaventurado el que lee esto. Amén. Y los que oyen las palabras de esta profecía, bienaventurado, y que guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Mis hermanos, tenemos que, quien tiene esta esperanza se purifica día con día y le da la más importancia a todas las cosas. El Señor sabe que tienes necesidad de comer, de vestir, mas dijo, mas busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitas el Señor te lo da por añadidura. No estoy diciendo no trabajes, estoy diciendo trabaja para la comida que a vida eterna es. Es más importante, que andar afanados y turbados y metiéndonos en problemas con los negocios, queriendo crecer en nuestras fuerzas, cuando Dios tiene todo un plan perfecto para los hijos. Y más cuando escucho a algunos cristianos hablando de política, qué va a pasar con este gobierno y que este presidente y que el otro. Mira, nuestra ciudadanía está en los cielos y la buscamos allá. Nosotros no dependemos de nada, nosotros ya no somos de este mundo, somos del cielo. Y dale ahí las gracias al Señor. Cierra ahí tus ojos, Padre mío. Gracias, Señor, por mostrarnos tus misterios y tu grandeza y tus propósitos divinos que tienes para nosotros. Te pedimos, mi Dios omnipotente, Señor, revélanos más de esto, porque nuestra fe se fortalece al ver tus propósitos divinos para nosotros. Gracias, Señor, porque deseamos ser glorificados y estar contigo en esa nueva Jerusalén, la cual va a descender del cielo de Dios, Señor. Deseamos ser esa columna, Señor, esa columna en esa nueva Jerusalén, Señor. Mi Dios, no queremos nosotros caminar solo a la luz de la nueva Jerusalén. Queremos ser esa luz por la gloria con lo que tú nos glorificas, Padre.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, gracias Georgette, gracias a todos, a Araceli. Dios me los bendice, ya son las 9:08 y ¿qué creen? A rato van a ser las 9:09 y luego las 9:11, luego las 9:12, entonces ya mejor ya nos vamos y nos vemos. Recuerda que mañana tenemos palabra de Dios, prepárate porque siempre tenemos a un ministro de Dios predicando la palabra. Mañana tenemos alabanza también. El jueves, prepárate para lo de matrimonio. No te olvides que este sábado nos vamos a ver. Aquí tráete un matrimonio. Dios se va a agradar de que traigas un matrimonio. Estás trabajando para Dios. No digas, es que no quieren. Tráete un matrimonio. La gente está muriéndose, la gente está sufriendo. Tráete un matrimonio para el sábado. Y nos vemos el domingo aquí también presencialmente en Palabra de Vida. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Bye. Bye.